Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más, amados, en una nueva clase de hoy lunes, en esto que estamos viendo, conociendo el Espíritu Santo. Desde aquí, una vez más, estamos instruyéndonos con el Señor y esperando que en cada clase la bendición de Dios siga aumentando a nuestras vidas. Hoy vamos a ver una hermosa clase. Hoy vamos a ver una clase que trata sobre el bautismo, pero el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirles que en la clase pasada vimos la santificación y vimos el progreso que tenemos nosotros como cristianos cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros comienza a santificarnos en un proceso. Hoy vamos a ver algo que en cierta forma confunde muchas veces a nosotros los creyentes, porque el bautismo es una experiencia y como es una experiencia, nosotros a veces tendemos a confundir el bautismo como una cosa diferente en la vida de un cristiano. Entonces quería que hoy estudiáramos esta clase del bautismo. ¿Para qué? Para que según las Escrituras podamos entender realmente lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, en nosotros los creyentes, ha hecho, término pasado. Entonces, comencemos hablando del bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a encontrar muchos conceptos y muchas palabras en la Biblia, y vamos a encontrar muchas palabras y vamos a encontrar que podemos decir que el bautismo por el Espíritu Santo. Y quiero enseguida aclarar este concepto. Nosotros no somos bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Entonces, el concepto enseguida nos va a llevar a un punto, que no fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ni del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros no nos bautiza. El Espíritu Santo a nosotros no estamos bautizados por Él. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es bautismo? Bautismo significa sumergir o inmersión o sumergir un elemento dentro de otro. ¿Qué elemento se sumerge dentro del otro? Nosotros somos un elemento que somos sumergidos o inmersos en el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y no somos bautizados por el Espíritu Santo, porque el elemento que se usa para ser bautizado es el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Y enseguida les voy a leer una palabra que de una vez nos cambia el concepto de lo que nosotros estamos hablando. Busquemos en nuestra Biblia en Juan capítulo 1 y vamos a ver en el capítulo 1, en el versículo 33, lo que nos dice la Biblia acerca de esto que yo les estoy comentando. Juan capítulo 1, en el versículo 33, está hablando Juan el Bautista. Y el Juan el Bautista nos enseña esto que le estoy diciendo. Dice el versículo 33. Yo no lo conocía. Está hablando Juan acerca de Jesús. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Te repito, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan estaba diciendo que Dios Padre le había dicho que vendría un hombre, que ese hombre llamado Jesús, el Espíritu, una paloma iba a descender y se iba a posar sobre él, y que ese es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo.
o con el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Y quien nos bautiza realmente es Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos en el agua, nosotros somos bautizados por el pastor. El pastor nos bautiza y nos sumerge ¿dónde? En el agua. Somos inmergidos en el agua. O sea, estamos inmersos en el agua. El agua es el elemento que usa el pastor para bautizarnos. Cuando nos saca, fuimos bautizados por el pastor en el agua. Igualmente, el bautismo en el Espíritu Santo es hecho por Jesús, es dado por Jesús. Amén. En la Biblia existen 3 clases de bautismo. Está el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento y solo fue para los judíos. El bautismo en el agua, que es el bautismo que tomó como ejemplo Jesús siendo bautizado también. Y el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, hay 3 clases de bautismo. El bautismo del agua es el bautismo el que mandó la Iglesia Apostólica y que comenzó Pedro a practicarlo. Dice, bautícese en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este bautismo que hoy estamos estudiando, que es el bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. Entonces, viendo desde este punto de vista que les estoy comentando y enseñando, que es Jesús quien nos bautiza y nos bautiza con el Espíritu Santo o nos bautiza en el Espíritu Santo, podemos entender fácilmente que nosotros no somos bautizados por el Espíritu Santo, sino que Jesús es quien bautiza. Amén. Entonces, desde este punto de vista podemos ver esto, que nosotros somos envueltos o inmersos en el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a buscar en Mateo capítulo 3, en el versículo 11, otra cita que nos lleva a lo mismo, a que fuimos bautizados, para pasar enseguida a un nuevo tema. En Mateo 3:11 dice que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo. Juan dice que con el Espíritu Santo, y Mateo nos dice que en el Espíritu Santo. O sea, se usan las dos palabras para entender el concepto claro. Somos bautizados con o en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Cuáles son las experiencias que trae el bautismo? Bueno, el bautismo trae 2 experiencias. La primera experiencia es que el bautismo me lleva a unirme a Cristo. Y la segunda experiencia que me da el bautismo es que me lleva a la experiencia de unirme a la iglesia de Cristo o al cuerpo de Cristo. Van a suceder estas 2 experiencias. Estas 2 experiencias han sucedido en todo creyente. O sea, lo que te quiero que entiendas, que comprendas y que conozcas es que cuando nosotros hemos sido bautizados han ocurrido 2 cosas en nuestras vidas. La primera experiencia es que yo he sido unido a Cristo. Eso hace el bautismo. Y la segunda experiencia es que he sido unido a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vamos a hablar de estas 2 experiencias desde el punto de vista teológico, o sea, usando la palabra de Dios. Usando la palabra de Dios. En Marcos 1:8 nos vuelve y nos habla de lo mismo. Nos habla de que Jesús es quien nos bautiza. Dios nos dio a Jesús para que usara el elemento bautizador al Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1, versículo 8, repite, ya le dije en Mateo, ya fui a Juan y ahora en Marcos dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él
señalando a Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Que en el bautismo nos lleva, esta experiencia nos lleva a unirnos a Cristo. Cuando ocurrió la primera experiencia en mi vida, fue porque yo acepté a Cristo como mi Señor. En el mismo momento que yo acepté a Cristo como mi Señor, en el mismo momento que yo lo acepté, ocurrió una conversión. En el momento que ocurrió la conversión, la experiencia post de la conversión es el bautismo. La experiencia que sigue después que yo me convertí es el bautismo. He quedado unido a Cristo. He quedado pegado a Cristo. Me he unido a Él. Esa es la primera experiencia que tiene un creyente después que aceptó a Jesús como Señor de su vida. Esa fue la primera experiencia. La experiencia es que tú quieres que te suceda de pronto un acto en esta experiencia de escalofrío, o un acto de una histeria, o de un acto de algo sobrenatural. No es así, mi hermano. No es así. No vamos a creer que el bautismo es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es algo que va a suceder después, que todavía no hemos llegado. No es la unción del Espíritu la que yo te estoy hablando. La unción del Espíritu viene después, que también es otro tema que vamos a tratar. Yo te estoy hablando del bautismo del Espíritu, que es la experiencia que sigue después que tú te has convertido. Y es una experiencia supremamente normal que ya se registró en tu vida. En cada creyente ya ha sido bautizado. Un creyente ha sido bautizado, ha sido unido a Cristo como primera experiencia. Amén, como primera experiencia. Entonces, yo te quiero hablar de esto que ocurrió en esta experiencia según la Biblia. Te quiero hablar de esto buscando en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 aparece la experiencia desde el punto de vista posicional. ¿Qué ocurrió cuando yo fui bautizado en el Espíritu? La primera experiencia que me unió Cristo. Mira lo que dice. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, en esta experiencia que narra el apóstol Pablo de esta forma. Miren cómo lo muestra y lo diagrama el Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos, tiempo pasado, los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando Pablo? Me está diciendo que ya nosotros hemos sido, tiempo pasado, bautizados. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. O sea, la experiencia del bautismo en el Espíritu es que me unió a Cristo. Me unió a Cristo y dice que hemos sido bautizados. Te quiero decir algo para que tú puedas entender más claramente esta experiencia. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor, lo recibiste porque alguien te predicó la palabra, te predicó el Evangelio. Pero sucede algo, que cuando tú creíste en Jesús, pudiste entender algo claramente, que Él comenzó a ser tu nuevo Señor. Pero para tú estar completamente seguro de que Jesús es tu Señor, debes entender la crucifixión de Jesús, debes entender la muerte de Jesús, debes entender que Jesús fue sepultado, debes entender que Jesús resucitó. Estas cuatro experiencias de Jesús, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección, no es más que algo que va a hacer que tu vida vaya a tener un conocimiento claro de quién es a quien tú has recibido como Señor.
Lo que quiero que tú entiendas con este proceso, cuando tú buscas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, es que tú estás entendiendo que Él es tu nuevo Señor. Jesús no está diciendo que crean en Él porque tú entraste a la iglesia. Tú entraste a la iglesia y eso no te hace que tú crees en Jesús. No es porque yo un día diga, yo me voy a meter a cristiano, que ya yo creí en Jesús. No es que yo diga que tengo un problema financiero, un problema sentimental o un problema de salud y yo llegue a una iglesia y ya yo creí en Jesús. El hecho de que yo esté participando en una iglesia cristiana no quiere decir que yo he creído en Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, dice, alzando su voz dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua vida. Lo que quiere Jesús y lo que está diciendo es que no es porque tú estés en una iglesia, eres creyente. Tú eres creyente porque has creído en Jesús, como dicen las escrituras. Y las escrituras dicen que Él fue crucificado. Las escrituras dicen que Él murió. Las escrituras dicen que Él fue sepultado. Las escrituras dicen que Él resucitó. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú has creído realmente en lo que dicen las escrituras, entonces has creído en Jesús como Señor de tu vida. Y cuando has creído a Jesús como Señor de tu vida, entonces viene una nueva experiencia en tu vida. ¿Cuál es la nueva experiencia? Has sido bautizado por Jesús en el Espíritu Santo. Y esta es la primera experiencia. Por eso el bautismo narrado por el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte? Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escúchalo bien, por el bautismo. Por el bautismo, aquí está. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué es lo que te está diciendo mi hermano el apóstol? Te está diciendo que cuando tú creíste en Jesús, fuiste bautizado con Él. ¿Fuiste bautizados en qué? En su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto hace que tú tengas una vida nueva. Cuando tú creíste en lo que las Santas Escrituras te enseñaron de lo que era Jesús, has sido bautizado. Que yo no me di cuenta, no es necesario que te des cuenta. Para eso están las Escrituras, para eso están los estudios bíblicos, para enseñarte realmente el procedimiento que sucedió en tu vida. Y esta es la primera experiencia. La primera experiencia del bautismo en el Espíritu es que fui unido a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. La segunda experiencia, te voy a hablar de la segunda experiencia. La segunda experiencia del Espíritu Santo, de ser bautizado en el Espíritu Santo. La segunda experiencia es una experiencia que está en Primera de Corintios. Te voy a buscar Primera de Corintios y tú vas a entender en el capítulo 12 lo que dice acerca de este bautismo. Dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mira lo que dice, porque por un solo espíritu, o sea, del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando dice que fuimos todos bautizados es porque hemos creído.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo. La segunda experiencia es la que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, de unirnos a el cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia. Y esta es la segunda experiencia que sucede en la vida de un creyente. La segunda experiencia, que entonces yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Estoy sintiendo lo mismo que todos estamos sintiendo, porque todos estamos unidos en un mismo espíritu. Ustedes no notan que pronto que dentro de la iglesia viene alguien con algún problema, con alguna dificultad, y no ha tenido la experiencia de estar unido a Cristo, y no ha tenido la experiencia de haber estado unido al cuerpo de Cristo. Y vemos que en la alabanza y en la adoración no se nota una diferencia, que la persona está como si no estuviera en el lugar, como si estuviera en el lugar equivocado, y todo el mundo está con el mismo sentir. Está con el mismo sentir, mi hermano, porque ha sido bautizado en el Espíritu, y el Espíritu te ha colocado en una posición dentro de la iglesia. Y esta es la segunda experiencia. Te repito el versículo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la clase de la morada, que el Espíritu Santo entró a nuestras vidas? Que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Por eso dice aquel: a todos se nos dio a beber. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo ya ha tenido la experiencia del bautismo, porque a ti se te dio a beber del mismo Espíritu. Y el Espíritu en esta experiencia te une a la iglesia. Yo no conozco un cristiano que esté unido a Cristo realmente y que no esté en una iglesia. Porque si no está en una iglesia, entonces no ha tenido la experiencia. Y si no ha tenido la experiencia, no ha sido bautizado. El bautismo te sumerge, te sumerge. Y en esa inmersión lo que hace es que te une como segunda experiencia de iglesia. Todo aquel que ha sido bautizado enseguida está en una iglesia, porque necesita de estar dentro del cuerpo de Cristo. Es una necesidad de estar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y esa es la segunda experiencia. Amén. Entonces, hemos sido bautizados, tiempo pasado. La Biblia siempre dice que siempre habla del bautismo como un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque es que ya ocurrió. ¿Por qué? Porque es que ya tú eres creyente. Y si eres creyente, has sido bautizado. No es que sales tú ahora como en algunas iglesias, y que vengan todos, reciban el bautismo del Espíritu. No, el bautismo del Espíritu no se recibe por un hombre. El bautismo del Espíritu no se recibe porque yo comience a buscarlo. Voy a buscar, porque he visto este concepto errado en algunos creyentes, que dicen: voy a buscar para meterme, para recibir el bautismo del Espíritu. Y relacionamos el bautismo del Espíritu con el don de lengua. No es así, mi hermano. No es así, mi hermano. No es un hombre que te va a poner las manos a ti y vas a recibir el bautismo del Espíritu. No eres tú que tienes que salir a buscar el bautismo del Espíritu. No lo confundas con la llenura del Espíritu. No lo confundas con la unción del Espíritu. Son experiencias separadas. Son cosas que no te han sucedido todavía. Estamos en esto todavía, en el bautismo. Entonces te queríamos decir esto para que tú pudieras entender bien tus experiencias y no te enredes pensando que la llenura es el bautismo, o que el bautismo es la unción del Espíritu. Ahora que veas la llenura, vas a ver que es algo totalmente diferente, que es la clase que viene. Entonces te quería mostrar esto, mi hermano, sobre el bautismo, para que pudieras estar claro, mi hermano, claro en este concepto. Busquemos ahora en Hechos capítulo 1, ¿qué nos dijo Jesús? Miren, Jesús antes de subir, de ascender hacia el cielo, cuando ya había resucitado, Jesús dijo estas palabras en Hechos capítulo 1,
versículo 5. Dice Jesús, no lo dijo Juan, no lo dijo Mateo, no lo dijo Lucas, lo dice Jesús y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muy pocos días. Estaba diciendo, ahorita va a venir el Espíritu Santo. Yo me voy y 10 días va a venir Él y van a ser bautizados todos. Pero el elemento que Jesús usó para bautizar es el Espíritu Santo. Entonces eso nos lo dice en Hechos capítulo 1. Pero te quiero llevar a Colosenses. En Colosenses nos enseña algo más profundo. Colosenses capítulo 2, espero que tú estés buscando en la Biblia juiciosamente también los versículos, porque no es lo que yo te diga a ti aquí, mi hermano. Tú no puedes tragar entero, tienes que buscar dentro de la Biblia, dentro de las Escrituras. Yo te estoy poniendo a que tú busques en las Escrituras para que las Escrituras amplíen el concepto. Amén. Entonces dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, Colosenses capítulo 2, versículo, aquí lo tenía, versículo 12, 12, dice: con Él fuiste sepultado, hablando que con Jesús, con Él fuiste sepultados en el bautismo. Está claro, fuimos sepultados por Él en el bautismo. En Él fuiste también resucitado. Cuando Cristo resucitó, tú también resucitaste por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea, nos afianza este versículo más a entender que el bautismo lo que produjo fue mi resurrección. O sea, fui crucificado con Cristo, fui sepultado con Él, mi vida fue sepultada, mi vida antigua fue sepultada con Él, mi vida antigua fue muerta cuando Él murió, mi vida antigua fue resucitada también y ahora tengo una vida nueva. Ese es el bautismo, esa es la experiencia que sucede de una vida antigua a una vida nueva. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando ha sido bautizado. Amén. Entonces, sigamos con esta experiencia del bautismo. Sigamos con esta experiencia. ¿Y qué produce la experiencia, la segunda experiencia? Mi hermano, cuando ya tú has sido unido a Cristo y unido, lo que va a suceder en tu vida son cosas sobrenaturales. Van a ocurrir experiencias sobrenaturales. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, Marcos capítulo 16 nos está diciendo lo siguiente. Miren lo que dice a todos aquellos que han creído. Hermano, entiende esto. Si tú eres creyente, has sido bautizado. Mira lo que dice en Marcos capítulo 16, en el versículo 17. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Esto ocurre a las personas que han sido bautizadas, a las que les ha ocurrido las dos experiencias. En Joel capítulo 2, versículo 28, miren lo que nos dice. Después de esto, miren esta profecía, y dice, después de esto, dando a entender, después que venga Jesús, miren lo que les va a ocurrir. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de que hayas recibido al Señor, de que hayas sido bautizado. O sea, el bautismo lo que va a producir en el Espíritu, lo que va a producir es poder en tu vida. Lo que va a producir son cosas celestiales y cosas sobrenaturales.
¿Saben lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. La experiencia del bautismo, que ya te la he machacado y te la he dicho, las dos experiencias, lo que van a producir en tu vida es un poder sobrenatural. Por eso en Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a todos los que, ¿qué? Los que creen, los que han sido bautizados. Todo creyente ha sido bautizado. En Romanos capítulo 6, versículo 3, dice que hemos sido bautizados. En Colosenses dice que hemos sido bautizados. Y como hemos sido bautizados, han ocurrido dos experiencias. Y como han ocurrido dos experiencias, entonces yo podré poner mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Porque son las experiencias post del bautismo. En la siguiente clase, mi amado, vamos a ver la llenura del Espíritu. Es otro proceso donde ya Dios, el Espíritu Santo, va a comenzar a hacer algo más poderoso en tu vida. Acabas de ver el bautismo, acabas de entender el bautismo y acabas de entender que puedes hacer muchas cosas sobrenaturales en tu vida porque ya has sido bautizado. No estabas esperando algo sobrenatural, como un estruendo que cayera. No. Es una experiencia. Yo voy a orar por ti y para que esta palabra comience a hacer efecto en tu vida. Padre, oro por cada uno de mis alumnos, Señor. Oro por ellos, Dios, para que tu gloria, tu amor y tu poder, Dios, y lo sobrenatural comience a hacer una unción poderosa sobre sus vidas. Que comiencen a entender que han sido bautizados y que de hoy en adelante su vida comenzará a tomar un rumbo sobrenatural y celestial con poder de lo alto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Amén y amén. ¿Cuánto duró?